yo sé que acá más de un nerd le pego directamente en el corazón. Miren esto. Hola, Retreros, ¿cómo están? Yo estoy contentísimo de traerles un nuevo proyecto al canal, un proyecto que como están viendo está relacionado con nuestra amada Game Boy y por supuesto también con la estrella de este video, con nuestra Game Boy Printer, ese artilugio que nos permitía imprimir desde nuestros juegos o desde nuestra Game Boy Cámara allá por mediados de los 90. En esta ocasión y debido a lo que es el altísimo costo que hoy tiene la Game Boy Printer, la dificultad de conseguirla, es que les traigo la posibilidad a absolutamente todos de que tengan las funciones de una Game Boy Printer, pero a través de lo que es la Noven Retro Printer. Sí, señores, este dispositivo que conectado a nuestra Game Boy nos va a permitir descargar o emular en definitiva lo que es una Game Boy Printer, ¿sí? Pero yo les dije, muchachos, que esto era para que todos puedan tener su propia Game Boy Printer, pero no lo van a hacer con esto porque realmente es difícil de conseguir, es muy caro. ¿Lo van a hacer con qué? Con esta cosita, esta impresora térmica chinosa de AliExpress al alcance por unas pocas monedas de absolutamente todos nosotros, que nos va a replicar la funcionalidad de la Game Boy Printer en una hoja más grande y con muchísima más calidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con la Noven Retro Printer? Es poder imprimir por Bluetooth, muchachos, directamente en nuestra impresora térmica chinosa. Y si la impresora térmica no está disponible, almacenar en la memoria interna del dispositivo nuestras fotos, nuestras imágenes de los juegos, el diploma tan codiciado de haber capturado los 150 Pokémones. Lo van a poder hacer todo a través de lo que es la Noven Retro Printer. Muchachos, arrancamos este video. Yo les pido, porque esto fue hecho con mucho amor, con mucha dedicación y es un proyectazo, que le vayan dejando un like, que le vayan dejando un comentario, se suscriben y arrancamos. Oh. No, en Retreros estamos entonces en lo que es el primer paso de este proyecto, que va a ser flashear nuestro SP32, y vamos a trabajar con un SP32 DevKit de 30 pines. En lo que es el enlace de la descripción o del comentario fijado, como siempre, ahí van a encontrar absolutamente todo lo que necesitan para este proyecto, lo que es el listado de materiales, incluso también lo que es el instalador del firmware. ¿Sí? Van a acceder ahí a lo que es el WebTools, que es esta página que estamos viendo. Primero que vamos a hacer es acá, clic al botón gigante que dice instalar firmware, y en este momento nosotros vamos a agarrar nuestro SP32, lo vamos a conectar a la PC y vamos a ver que apareció un nuevo puerto. Lo vamos a seleccionar, clic en conectar, y le vamos a decir acá que instale la Noven Retro Printer y le damos clic nuevamente a instalar. Y ahora sí, Noven Retreros, una vez que finaliza la instalación, tocamos clic en Next y ya podemos desconectar nuestro SP32 y pasar a lo que es el paso siguiente. Bueno, Noven Retreros, entonces con el corazón de nuestro proyecto, nuestro SP32 flasheadito ya con el firmware de la Noven Retro Printer, pasamos a lo que es ahora las tareas de soldadura, ¿sí? Seguían por el esquema de conexiones, obviamente que se va a mostrar acá en el video cómo es el procedimiento, un poquito más rápido. ¿Con qué vamos a arrancar? Primero, sacrificando, sí señores, escucharon bien, un cable link, pero ojo, no tiene que ser un cable link original. Yo utilicé este bootleg marca Pelican, que encima está medio baqueteado, si lo ven ahí, le falta una parte del plástico, pero totalmente funcional. Lo vamos a pelar y vamos a sacar los cablecitos que tiene adentro y vamos a tener que hacer un reconocimiento de lo que son los colores, ¿sí? A qué pin corresponde cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con nuestro querido tester en continuidad. Lo vamos a poner rápidamente en uno de los pines, ¿sí? Y vamos a ir marcando hasta que encontremos continuidad entre un cablecito. ¿Ven? ¿Escuchan? Entonces, el pin número 1, los pines van así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pin número 1, ¿sí? Es entonces el cablecito blanco. Vamos a hacer eso mismo con absolutamente todos los pines y se van a completar como yo, un machetito que lo van a tener a mano. Van a ver que utilizamos todos los cables, como se ve en el esquema de conexión, excepto el del pin número 4, ¿sí? Medio superior, que en mi caso es el de color marrón. Ese es el único cable dentro de lo que es el cable link, valga la redundancia, que no se utiliza. Bien, entonces la primera tarea que vamos a realizar es hacer la soldadura entre el cable link, es decir, la información y corriente que viene de nuestra Game Boy,
a lo que es un nivelador lógico. El nivelador lógico lo que va a hacer es transformar los 5 volts con los que trabaja nuestra consola para los 3.3 volts que necesita nuestro SP32, ¿sí? Así que vamos con esa, la primera tarea. Vamos a soldar los puntitos, cablecitos cortitos, muchachos. Vamos entonces con las tareas de soldadura. Y sencillito nomás, bastante fácil, ¿sí? Del otro lado tenemos los mismos cablecitos, que estos son los que van a ir para el SP32. No conseguí blanco, puse amarillo, pero el resto se respetan. De nuevo, seguimos el esquema de conexiones. Es importante tener el machete a mano para saber cada colorcito a qué corresponde. Y ahora, antes de proceder, le vamos a poner acá un termocontraíble. Esto le va a dar un poquito más de rigidez, ¿sí? Paso que no omití, por favor, importante, este nudito, ¿sí? Este nudito antes de soldar todo, porque si no lo van a tener que hacer en un paso posterior, sobre todo si van a querer utilizar lo que es la carcasa que les compartí. Y ahora sí, con esto muchísimo más protegido, lo que vamos a hacer es realizar el paso siguiente, que ya es soldar directamente a nuestro, ¿sí?, SP32. Sobre el SP32, ¿qué vamos a tener que realizar? Bueno, no es necesario que eliminen todos los pines, ¿sí? Pero puntualmente vamos a tener que eliminar estos 5 de este costado, ¿bien? ¿Por qué? Porque son los que vamos a necesitar luego para el armado de lo que es la carcasa, ¿sí? Con esos 5 pines eliminados, paso siguiente, muy sencillo. Acá vamos a poner un poquito de cinta doble faz y vamos a pegar nuestro, fíjense, con el lado del puerto USB, ¿sí? Ahí es donde vamos a poner nuestro nivelador lógico, y a partir de acá sí va a ser mucho más sencillo hacer lo que es el trabajo de soldadura. Probablemente algunos de los cables vamos a tener que cortarlos un poquito. Ahora pensemos, ¿sí?, lo que es la imagen del SP32 que está en el esquema. Bueno, como vamos a trabajar del otro lado y vamos a soldar directamente sobre estos puntitos, ¿por qué? Para hacerlo mucho más fácil, que no tengan que ponerse a retirar cada uno de los puntitos, no es necesario. Lo que vamos a hacer es mirarlo en espejos. Ahí tenemos a nuestro pequeño Frankenstein, que, muchachos, yo les digo que si ustedes no quieren realizar lo que es el sistema de carga y batería, esto así, tal cual, ya está funcionando. Deberían simplemente conectarlo a su Game Boy y alimentarlo a través de su puerto USB. Pero yo tengo el proyecto aquí en mente de que esto sea una unidad, digamos, lo más autónoma posible. Así que voy a continuar ahora con lo que es el esquema de conexión de lo que es la batería, pero para eso tenemos que ya contar con nuestra carcasa, con nuestra impresión. Y ya les digo, muchachos, falta poquito, a este proyecto ya le queda casi nada. Le van dejando, ya le dejaron el like, porque esto va a estar buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que voy a realizar? La batería, ¿sí?, en la carcasa que diseñé yo es una batería 50-15-40, 300 miliamperios, chiquita, una batería chiquitita, pero a ver, no es algo que lo vamos a usar todos los días esto, así que una batería medianamente decente es suficiente. Pero el tema es que en la carcasa únicamente entra esta, al menos en la que diseñé yo, ¿sí? Así que vamos a ingresarlo. Entra, les digo, a presión, ¿eh? Entra a presión. Una vez que lo metemos ahí, no lo podemos sacar. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Bueno, vamos a conectarle directamente lo que es el TP4056, ¿sí? Lo vamos a soldar. Bien, vamos a ponerlo por acá. Vamos a proceder a poner a esto, que también entra a presión al milímetro, así que no le vamos a poder poner, vean, no le vamos a poder poner lo que es cinta doble faz. Les digo, no va a hacer ni falta, porque esto entra ajustadísimo. Y bien, entonces que acá ya tenemos, ¿sí?, nuestro sistema de carga. Es lo siguiente, y casi que terminamos. Vamos a tener que colocar, ¿sí?, nuestro, vamos a correr un poquito los cables, vamos a tener que conectar nuestro switch de encendido. Bueno, entonces preparemos nuestro switch. Le vamos a poner patita central, patita a un costado. Tenemos nuestro switch, y ahora sí, para los detractores del canal,
Vamos nomás a ponerle una puntita, una gotita de silicona. Ha quedado ahí en la carcasa como para justo colocarlo, ¿sí? Vamos a colocar ahí, a ver si se llega a ver. Y miren, encendido, apagado. Esto está ya, muchacho, casi que terminado. Vamos con la lluvia de silicona. Lo que vamos a terminar de armar es el circuito de carga, ¿sí? Y ahora sí, muchachos, les digo que este proyecto está terminado. Vamos a cerrar esto con cuidado. Y ahora sí, ponemos la tapita. Y nuestra Noven Retro Printer está terminada, muchachos. ¿Qué les parece si vamos a las pruebas? Vamos a ver qué tal funciona y todas las funcionalidades que tiene. Vamos para allá, dejale un like. No, retreros, estamos listos para realizar la prueba de lo que es la Noven Retro Printer. Bueno, le puse un poquito de amor Noven Retrero, un vinilito de este lado, un Nintendo del otro lado, pero vamos a lo importante, que es probar a ver qué tal funciona esto, ¿sí? Para eso vamos a arrancar con lo que es el Super Mario Bros. Deluxe, que dentro de sus opciones tiene algunos jueguitos para realizar lo que es impresiones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba de impresión, un poco ver el comportamiento de lo que es la impresorita, ¿sí? Que hicimos, o el emulador de impresora en este caso. Vamos a hacer una prueba primero que nada con lo que es un almanaque 1995, muchachos. Miren esto, vamos a llevarlo un poquito más actualizado, ¿sí? 2026, ¿sí? Le vamos a poner julio de 2026, ¿sí? Vamos a tocar lo que es print. Antes de hacer eso vamos a verificar que está encendido. Revisen que si nosotros tocamos en el botón secundario, ¿sí? No el de reset, sino el botón que sería para poder cambiar los estados, ¿sí? Vamos a tocar una vez y vamos a ver que parpadeó. A ver si se llega a ver. Ahí está, parpadeó 2 veces el LED azul. Eso quiere decir que no va a imprimir, o sea, no va a buscar una impresora, sino que directamente va a intentar guardar la información en pantalla. Así que vamos a tocar print. Vean acá, printing. Espectacular. Finalizado. Esto quiere decir que hemos hecho una impresión directamente ya en la memoria de nuestro dispositivo, de nuestra Noven Retro Printer. Pero bueno, vamos a hacer alguna pruebita más. Vamos a hacer una pruebita ahora sí con la impresora. Quiero que vean este bebé como lo dejé, muchachos. Miren lo que está la Noven Retro Printer. ¿Se acuerdan lo que era esta impresorita chinosa? Bueno, le puse un poquito de amor. Hice mi propia versión de Pikachu de lo que es la Noven Retro Printer. A ver si lo podemos ver por ahí. Igual ahí en camarita les muestro nuevamente. Mirá, con la colita, el Nintendo, las orejitas, todo de Pikachu. La vamos a encender, ¿sí? Vamos a ver que se prende el LED verde, ¿bien? Y vamos a intentar hacer una impresión. Vamos a mandar por acá a ver qué tenemos. Vamos a imprimir un Nintendo 64, pero ojo, porque nosotros tocamos recién el botoncito de este lado para que lo que es la Noven Retro Printer, que en realidad esto es la Noven Retro Printer, no mande a la impresora Bluetooth, sino que almacene memoria. Si lo volvemos a tocar, vamos a ver que parpadea el LED azul 4 veces. Eso quiere decir que está disponible para hacer lo que es impresión. Así que vamos a ver lo que es la magia, ¿sí? Una impresión simple. Ahora van a entender qué significa que sea una impresión simple y no una impresión compuesta, ¿sí? Ya imprimió, la imagen está ya almacenada, siempre, quédense tranquilos que queda guardada en el almacenamiento. Y miren esto, señores, está trabajando solo. Miren lo que es la Noven Retro Printer, está trabajando, miren, el loguito de Nintendo 64 que hicimos mucho más grande, ¿sí? Que lo que es en la printer original. ¿Por qué mucho más grande? Porque la printer original, el tamaño del papel es más chiquito, pero además la resolución es mejor, se ve mejor. Pero para que todavía no terminamos, ¿sí? Vamos a hacer ahora lo que es la impresión de algo que yo sé que a muchos de ustedes
les gustaría algún día poder conseguir. Y bueno, acá no, en Retro se los hace posible. Vamos a cambiar de jueguito. Tengo acá el jueguito preparado ya. No es una impresión normal. Lo que acabamos de hacer es una impresión de una página, ¿sí? Que es el formato original de una sola hoja de lo que es la No en Retro Printer. Ya están viendo, ¿no? Pikachu, lo tenemos por todos lados, Pikachu. Vamos a ver acá, muchachos. ¿Sí? Vamos a entrar, voy a entrar a mi partida guardada. Le he dedicado horas y horas a este juego. Vamos a continuar. 151 Pokémon atrapados. Y ustedes saben que cuando completas la Pokédex en la primera saga de Pokémon, te podés venir a lo que es el diseñador gráfico a pedirle que tu diploma de maestro Pokémon, señores. ¿Quiere que lo imprima? Sí, mandale nomás. Este va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque es una imagen compuesta. Una imagen compuesta quiere decir que es como una especie de banner, ¿sí? Como si fuera un mosaico. No es como el caso del loguito de Nintendo 64, que es una imagen básicamente cuadrada, sino que es un rectángulo más largo. Sí, que tiene además un montón más de información. Entonces tarda un poquito más, pero dentro, la No en Retro Printer está realizando lo que es la captura de la información, la composición de la imagen una sola, es decir, recrea, ¿sí? Miren, ahora va a empezar a imprimir. Yo quiero que esto lo vean porque esto, señores, es lo que todos estamos esperando desde chiquitos. Yo sé que acá más de un nerd le pego directamente en el corazón. Miren esto. Jugador Seba, felicidades, es certificado con éxito la Pokédex, señores. La cantidad de juegos, todo. Tu diploma Pokémon, ahora sí, lo tenés, lo cortás y lo pegás donde vos quieras. ¿Sí? Miren lo que está. ¡Ah! Me muero de amor. Voy a desconectar, yo quiero que entremos ahora un poquito a las funcionalidades de lo que es la No en Retro Printer. Es decir, yo les dije que si la impresora no está disponible, nosotros igualmente vamos a poder almacenar las imágenes en nuestro dispositivo. El tema es cómo accedemos a nuestro dispositivo. Bueno, muy fácil, apago lo que es la Game Boy, doy vuelta para que esto se pueda ver bien y voy a mantener apretado 2 segundos el botoncito. Vean que acá queda, a ver si lo pueden ver, queda fijo, ¿sí? El LED azul. Bien, lo hice con una carcasa translúcida para que se pueda ver. Esto quiere decir que yo ahora activo pantalla del teléfono. Quiere decir que yo ahora voy a poder acceder a mi dispositivo a través de su red Wi-Fi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos acá, Wi-Fi. Vamos a encontrar una red que no tiene contraseña, que es la NR Printer. Le hacemos clic, conectamos y esto automáticamente nos va a abrir, vean, nos va a abrir lo que es la configuración de nuestra No en Retro Printer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, a ver, vamos a ver si el autoprint está activado. Autoprint es eso que lo tocamos una sola vez y parpadea 2 o 4 veces. Eso quiere decir que el autoprint va a buscar automáticamente la impresora. Ojo, que si la impresora ustedes tienen el autoprint activado, la impresora no está, no la puede encontrar, no importa. El dispositivo la va a almacenar en su memoria después de algunos intentos, creo que son 2 o 3 intentos que le configuré. Si no puede encontrar una impresora compatible, bueno, directamente pasa a su estado normal y queda almacenada en memoria, ¿sí? Desde acá nosotros vamos a poder hacer trabajar un poquito más la impresora, que sea un poquito más oscura. Vamos a poder también utilizar o cambiar el tamaño de la impresión. El original es los 160 píxeles que tenían de ancho la Game Boy Printer original, ¿sí? El doble, que es como está imprimiendo ahora, o si no, si queremos hacerlo a tamaño completo, que serían los 384 píxeles que pueden entrar dentro de nuestra impresora, o sea, el ancho, ojo. Bien, después, bueno, podemos activar, desactivar acá lo que es el autoprint, volver al modo printer, es decir, salir de este modo Wi-Fi, desactivarlo desde el mismo teléfono y volver al modo impresora, pero veamos acá lo que es la galería, señores. Miren acá lo que es nuestro diploma, un diploma que recién vieron que se imprimió, ¿sí? En esta hojita térmica. ¿Cuál es el problema del papel térmico? Que se borra, con el tiempo se borra. No hay forma de conservarlo, podés retrasarlo manteniéndolo seco en un lugar que no le dé la luz y demás, pero eventualmente se va a borrar, ¿sí? Entonces, tenerlo de esta manera en la que nosotros podemos, si queremos volver a imprimirlo, vean que tienen, o guardarlo, o eliminar esta imagen, bueno, ¿qué es lo que nos da la posibilidad? Esto de que podamos descargar la imagen, imprimirla, si quisiéramos en una impresora convencional, imprimir nuestras fotitos de la Game Boy Cámara, imprimir nuestro diploma Pokémon, lo que nosotros querramos, ¿sí? Las cositas que fuimos destrabando, el Super Mario Bros. Deluxe tiene
una parte muy divertida en la que vos podés ir armando un cartel, digamos, ¿no? Así en mosaico, ¿no? Un cartel alargado con lo que vos quieras escribirle, ¿sí? Pero vean que acá están, miren, la prueba de que todo desde el primer momento se está almacenando en la Nova en Retroprinter, ¿sí? El calendario de julio, ¿sí? Y señores, con esto, yo con esta belleza, creo que estaría bueno que le haga una cajita, ¿no? Porque me encantó cómo quedó. Me voy despidiendo. Me dicen ustedes qué les pareció este proyecto, si les gustó, si lo van a replicar, si es la forma ideal de conservar, de imprimir, de guardar las fotos de su Game Boy Cámara. Bueno, me lo dejan en los comentarios, le dejan un buen like a este video que fue hecho realmente con muchísimo, muchísimo amor, mucha dedicación, y se suscriben para apoyar el canal. Y yo me voy, no sé, me voy boludeando con la Game Boy Printer. Muchachos, ¡chao! No seas malo y suscríbete.